Bienvenidos, bienvenidos todos y todas. Esta es nuestra serie Ser Padres Siendo Negros de 2026. Veo personas de todas partes, Detroit, Pensilvania, de donde yo vengo, Chicago, Virginia del Este, Florida. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todas. Nos encanta tenerlos aquí en Ser Padres Siendo Negros, criar niños en la edad digital, la cultura y la liberación. Bienvenidos, bienvenidos. Veo personas de California, Nuevo México, qué maravilla, Connecticut, Mississippi, de todas partes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Por favor, organícense. Y si ustedes son de la vieja escuela como yo, si van a tomar notas, simplemente traigan su lápiz y papel y bienvenidos todos. Veo también a Tennessee que llega. Bienvenidos. Estamos en Ser Padres Siendo Negros, la temporada 2026. Bienvenidos. También tenemos a alguien de Nueva Escocia, Canadá. Bienvenidos. Les doy la bienvenida. Soy la doctora Kimia Barn y voy a ser su anfitrión el día de hoy. Antes de comenzar, tenemos un par de anuncios. La conversación de hoy será en inglés y español. En los controles de su reunión, hagan clic en interpretación. Hagan clic sobre el idioma que quisieran escuchar y para escuchar solamente el idioma o la versión interpretada, pueden ustedes silenciar el audio original. También tenemos disponibles subtítulos en nuestra conversación de hoy. En sus controles de la reunión, hagan clic en mostrar subtítulos y hagan clic en inglés y también pueden ajustar el tamaño de la letra a través de la configuración o pueden ver también la transcripción completa. Veo a Indiana también. Bienvenidos a Ser Padres Siendo Negros 2026. También tenemos la opción preguntas y respuestas. Si ustedes tienen preguntas para nuestros panelistas, por favor utilicen esta opción. Si tienen algún problema técnico, por favor utilicen el chat y también pueden comunicarse entre ustedes utilizando el chat, asegurándose de elegir la opción todos los panelistas y asistentes. También tenemos personas de Boston, Massachusetts. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, incluyendo a CID, el Centro de la Ecología del Desarrollo Temprano, la coalición Equity Research Action y Vital Village. Bienvenidos, bienvenidos todos. Así que los panelistas del día de hoy son fenomenales. Y tenemos con nosotros a la doctora Criscilia Benford, que es narratóloga y teórica de los medios de comunicación. Su trabajo reúne el desarrollo infantil, la narración de historias, la tecnología y la justicia racial para imaginar y crear entornos en línea y fuera de línea que apoyen el desarrollo positivo de los niños. La motiva la creencia de que los niños negros y todos los niños merecen ecosistemas que fomenten su integridad, creatividad y alegría. Como miembro senior de The Frameworks Institute desde el 2021 ha contribuido a varias iniciativas de comunicación y estrategia en una amplia gama de áreas temáticas tales como desarrollo infantil y adolescente, la justicia sanitaria, justicia económica y racial. Crisilia también preside la junta directiva de Fair Play, una organización sin ánimo de lucro que lucha por proteger a los niños de los entornos explotadores en línea y se dedica a poner fin a la asombrosa influencia del marketing corporativo sobre los niños. En marzo de 2024 se unió a un pequeño grupo de líderes intelectuales como becaria de Public Voices que trabajan en favor de la justicia racial para la primera infancia. Esta beca fue creada por el Instituto Nacional para el Desarrollo del Niño Afroamericano en colaboración con el proyecto OpEd. El trabajo de defensa de derechos de la doctora Benford se fundamenta en su formación académica que le proporcionó
herramientas analíticas para comprender aspectos fundamentales sobre cómo se participa y se reciben los mensajes. Para complementar su formación, obtuvo certificados reconocidos por la industria en diseño de experiencia de usuario, psicología Gestalt para el diseño web y creación de chatbots. Actualmente está escribiendo un libro al que le dio el nombre de La tecnología entre nosotros. Le damos la bienvenida a la doctora. También tenemos con nosotros al doctor Desmond Upton Patton, que es el profesor número 31 de la Penn Integrated Knowledge University y profesor Waldo A. Johnson Jr. de comunicación en la Universidad de Pensilvania. También tiene cargos en la Facultad de Política y Práctica Social y en la Facultad Annenberg de Comunicación, con cargos secundarios en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina Parkland y en el Hospital Infantil de Filadelfia. La innovadora investigación del Dr. Patton analiza la relación entre las redes sociales y la violencia armada, el duelo y la pérdida, centrándose en cómo las comunidades en línea influyen en el comportamiento fuera de línea. Su trabajo le ha convertido en el académico más citado y reconocido en esta área crítica de las ciencias sociales. Sus primeras investigaciones centradas en la detección de traumas y prevención de la violencia en las redes sociales han evolucionado hacia investigaciones más amplias sobre el análisis del lenguaje y el sesgo algorítmico de la inteligencia artificial. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Seguridad de Spotify, el Consejo Asesor de Ética y Equidad de Axon y el Consejo asesor de contenidos de TikTok en Estados Unidos y es asesor de confianza de varios emprendimientos de inteligencia artificial. Como científico especializado en trabajo social, el doctor Patton identificó que los métodos tradicionales de ciencia de datos a menudo no logran captar los matices culturales y lingüísticos de los jóvenes predominantemente afroamericanos e hispanos. En respuesta a ello, desarrolló el marco de análisis conceptual de las redes sociales que integra la cultura, el contexto y la inclusión en el aprendizaje automático y el análisis de la visión artificial. También es pionero en una nueva agenda de investigación sobre la alegría, desarrollando un marco práctico y teórico para integrar la alegría en el desarrollo de los modelos de IA como herramienta para la equidad, la imaginación y la conexión humana. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, líder de la Fundación Obama en Estados Unidos, agente de cambio de Mozilla Rise 25, académico en liderazgo presidencial y uno de los mejores en salud digital según Rock Health. Bueno, ya los puedo ver. Doctora Benford, no la vemos ahora, sí, ya maravilloso. Ustedes pueden ya prender sus micrófonos para que podamos escucharlos. Buenas tardes para todos. Hola, hola, me encanta estar aquí. Uy, estoy tan emocionada con esta conversación. Ustedes pueden ver mis ojos, que estoy en mi modo emocionado. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, los juegos en línea y las redes sociales y su impacto en el desarrollo de los niños. Estamos claros eh, en los términos. La inteligencia artificial, las redes sociales y los juegos en línea están aquí. 95% de nuestros jóvenes entre 13 y 17 informan que utilizan plataformas de redes sociales, incluyendo TikTok, YouTube, casi todo el tiempo. Y el 64% de los adolescentes dicen que utilizan chatbots de inteligencia artificial. Tengo cuatro hijos, el mayor de 24 y de ahí para abajo hasta los 7. Entonces, doctora Benford, ¿nos puede decir en sus propias palabras qué son los redes sociales? Perdón, el doctor Desmond. Es muy importante hablar de este tema, así que muchas gracias por tener aquí. Entonces, pongámoslo en términos sencillos. Las redes sociales son un grupo de aplicaciones y de páginas web y que pueden compartir distintos tipos de mensaje. Y la parte más importante son los feeds de videos y publicaciones. Y entonces parece que uno estuviera eligiendo lo que está viendo, pero realmente es la plataforma. Entonces, a mí me gusta dejar esto en palabras sencillas. Los adultos utilizan WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube. Y los más jóvenes en TikTok, Snapchat y YouTube. De manera que
la mezcla cambia, pero el punto más importante es que en estos espacios nuestros jóvenes están creando su identidad y sus normas sociales. A mí me gusta pensar en las redes sociales como un vecindario porque nos muestra lo que realmente está sucediendo en estos espacios. Entonces, en los vecindarios tenemos la calle principal, el parque, la tienda de la esquina, y hay unos sitios en donde las personas hablan en privado y los comentarios, por ejemplo, en redes sociales pueden ser las calles principales, y hay unos sitios que pueden ser un poco caóticos y hay personas que uno quiere ver y otros que quiere ahuyentar, los vemos todos al tiempo. Entonces, hay cosas que empiezan a parecer normales en nuestros feeds y entonces allí llega la inteligencia artificial, que es un grupo de herramientas que nos permiten manejar eh, estos vecindarios y entonces es lo que decide qué se recomienda, qué se vuelve viral, qué se puede ver y qué no, de manera que dos niños pueden abrir la misma app, pero estar en ambientes totalmente diferentes porque es la inteligencia artificial la que les está personalizando la experiencia. Por eso los padres no pueden pensar en las redes sociales como la televisión porque las redes sociales son personalizadas y se están adaptando permanentemente. Entonces nosotros tenemos que hablar de qué está haciendo la inteligencia artificial en cuanto a darle forma y ver lo que y mostrarles a los niños lo que ellos ven y viven. Y entonces lo que sucede es que la inteligencia artificial les vuelve a repetir los mismos contenidos una y otra vez. Muchísimas gracias. Alguien dijo que es una muy buena explicación. Muchísimas gracias por empezar de esta forma. Doctora Crisilia, si nos cuentas qué es social gaming, los juegos en línea, y qué piensas de la inteligencia artificial también. Bueno, las plataformas de juegos en línea son parecidas a las redes sociales de muchas formas, en el sentido en que fundamentalmente, lo que motiva a los jóvenes a participar en estas plataformas es la posibilidad de socializar con personas que probablemente no pueden ver en la vida real. Entonces, tenemos Fortnite y Roblox, que son las plataformas que en mi investigación he analizado con más profundidad. Y esto es porque ahora estamos en un proyecto en los que estamos entrevistando a niños de 9 a 17 con respecto a los juegos en línea y estas dos son las más populares y también claro que ellos juegan. Llamado del Deber y Cruce Animal y esto, pero seguramente ustedes han oído hablar de Fortnite y Roblox y obviamente hay juegos en estas plataformas y se puede socializar y también se pueden hacer compras. Y la razón por la cual a los jóvenes les gusta comprar en estos juegos es porque es parte de la diversión. Entonces el avatar se puede personalizar con distintos colores de piel si uno está en Fortnite o ponerles cabello diferente si estamos hablando de Roblox. Y estas son distintas formas en las que las personas en los juegos aumentan o disminuyen su estatus porque depende de los objetos que puedan poseer. Entonces, me parece que se puede pensar en las plataformas de juegos es como tener en un solo sitio los arcades, a donde yo iba cuando era joven, y los centros comerciales, todo en un solo sitio. Y entonces la inteligencia artificial está involucrada de distintas formas. Por ejemplo, hay algunos juegos que se juegan en grupo
Y la inteligencia artificial puede ser un jugador adicional, porque no hay que esperar a que haya todo un equipo y hay un montón de exploración que se puede hacer en estos juegos. Puede haber también lo que se llama el personaje con el que no se puede jugar y entonces este jugador es inteligencia artificial y puede ser siempre diferente para hacer el juego más interesante. Y también la IA se puede utilizar para ajustar el nivel de dificultad para que los niños no se frustren jugando el juego. Y algo que hace muy bien la IA es que da el sentido de orgullo. Entonces uno tiene que sentirse que sí está logrando algo y no es entonces no debe ser el juego ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Y en otro lugar en donde se utiliza es en la moderación de contenido en tiempo real, porque si hablamos de un juego como Roblox, hay tantos jugadores que sería imposible moderar esto sin la inteligencia artificial. Y allí es en donde empiezan a aparecer los sesgos. Y creo que como mencionó Desmond de redes sociales, eso también se aplica a lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Y no quiero monopolizar el tiempo, pero creo que voy a dejar allí. Y seguramente si tienen algunas más preguntas, las pueden hacer más adelante. Sí, yo quiero compartir con todos que soy madre de cuatro. Entonces, cada vez que vamos a un cumpleaños, entonces me dicen, ¿qué quieren tus amigos de cumpleaños? Y entonces me dicen robots, este tipo de robots de Roblox. Algunas personas dijeron que en Roblox estos juegos pueden ser adictivos y Minecraft incluso puede ser asustador. Y entonces también quiero preguntarles sobre los comportamientos positivos que pueden aparecer en las redes sociales, en los juegos en línea y la inteligencia artificial. Que algunos pueden ser negativos, pero ¿qué pasa? Y tenemos también algunos elementos que sean beneficiales para el desarrollo de los niños. Bueno, yo puedo contestar, me encanta esta pregunta porque la inteligencia artificial está aterrorizando a los padres y entonces me parece importante equilibrar un poco la conversación porque no todo es mal. Entonces, si vamos a las redes sociales en la inteligencia artificial, creo que hay muchos beneficios positivos para los adolescentes y en mi propio trabajo, el trabajo de otros, he visto algunos y se los voy a comentar. Por ejemplo, hemos visto a jóvenes negros que empiezan a encontrarse a sí mismos en línea y empiezan a tener su propia comunidad, especialmente aquellos que tienen algún tipo de identidad interseccional. Y también he visto cómo eh, pueden abordar conversaciones sobre temas bastante profundos. No van a tener estas conversaciones cara a cara con nadie, pero sí las pueden tener en línea. Y también se pueden tratar a estos jóvenes como personas y los pueden tratar bien sin juzgarlos. Y entonces los niños pueden tener estas conversaciones sin sentirse observados. Entonces no estamos hablando solo de entretenimiento, sino que se vuelven comunidades. Lo he visto muchas veces, especialmente en comunidades que reciben alto impacto de la violencia armada. Entonces allí tienen sus amigos, tienen también relaciones y pueden hablar de la música, de los deportes y también es un sitio donde los niños pueden procesar sus emociones como el duelo y algunos de ellos utilizan memes o juegos o chistes cuando algo está sucediendo, cuando algo malo está sucediendo
sucediendo en sus ciudades. Entonces creo que esto es algo positivo para la sociedad porque les está mostrando también cómo expresar el amor en voz alta. Bueno, muchas gracias. Veo un montón de corazones y aplausos. Esto quiere decir que las personas están de acuerdo en que hay algunos beneficios en las redes sociales, especialmente si hablamos de ciertos grupos que pueden estar marginalizados por la cultura tradicional. Doctora Crisilia, ¿cómo le puedes agregar algo con respecto a los juegos en línea? Bueno, como les dije, los juegos y las redes sociales tienen mucho en común. Entonces, cuando les preguntamos a los jóvenes qué los motiva a dedicarle tiempo a estos lugares, hubo tres cosas positivas que surgieron. La primera, y está todo muy alineado con lo que acaba de decir Desmond. Por ejemplo, socializar. Nosotros, por ejemplo, vivimos hoy en un mundo en el que es muy difícil para los jóvenes, especialmente los jóvenes de color, reunirse afuera sin levantar sospechas. Entonces, en estos sitios pueden reunirse y hablar. Este es un muy buen beneficio y algo que dijeron todos en nuestro grupo es la personalización. Este es un lugar en donde pueden jugar creando expresiones faciales para los jóvenes. Y hay muchas personas que han sido juzgadas o han recibido sesgos por el lugar donde viven, probablemente pueblos muy pequeños. Y esta persona era trans y entonces para el colegio se vestía de forma que no llamara la atención, pero en el juego pudo crear una identidad que sintió que estaba alineada con la forma como quisieran verse en el mundo real cuando llegara a algún otro sitio. Y esto fue algo que mencionaron varios jóvenes, algo que habían experimentado de primera mano o que habían visto en sus amigos y esto les pareció muy bueno de pasar tiempo en estos espacios. Entonces, nosotros lo llamamos su propia moda, entonces podemos interactuar con las personas utilizando distintas personalidades. Y yo me acuerdo haberlo hecho cuando era más joven, pero en el juego se puede hacer de una manera mucho más amplia. Entonces, obviamente, se divierten mucho y entonces podemos explorar nuevos juegos. Y hay personas que son creadores, otros son coleccionistas de estos aparaticos virtuales y les parecen muy divertidos. De manera que estas son las cosas que los jóvenes mencionan y estaban muy emocionados de poder hacer esto en estos lugares. Nuevamente, muchísimas gracias. Tenemos montones de corazones, aplausos nuevamente, de manera que nuestra audiencia está de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Priscilia. Alguien nos dice que es un sitio donde podemos presentarnos como somos sin temor a ser juzgados. Ay, necesitamos mirar los dos lados de la moneda. Voy a pasar a otro tema. Entonces vamos a hablar cómo son los impactos negativos de las redes sociales y los juegos para el desarrollo de los niños y adolescentes. Bueno, voy a adelantarme yo. El otro tema que surgió y este realmente en algunas historias simplemente me llegaron al corazón, pero lo llamamos el reto exclusionista. Entonces, por un lado tenemos a los jóvenes que están encontrando comunidades
y todos aquellos jóvenes con los que hablamos están encontrando su propia comunidad, pero entonces también estar en unos espacios más grandes que técnicamente está moderado, pero con frecuencia la moderación no es suficiente y muchas veces el bullying y el acoso del que hablan los niños también incluye los objetos virtuales que inicialmente les dieron mucho placer en otros contextos, pero también tenemos, como en la vida real, un montón de competencia por estatus, entonces es muy fácil saber cuánto cuesta un objeto virtual. Entonces, si todo lo que tienes en tu closet son objetos virtuales poco costosos, entonces se pueden burlar de ti, o si solamente tienes artículos gratuitos en el espacio virtual, también se pueden burlar de ti. Y entonces cuando hablo de esto en la investigación, esta es una de las razones por las cuales están pidiendo monedas virtuales, porque estos objetos virtuales son importantes para ellos. Entonces nosotros hicimos la investigación que nos muestra una y otra vez que muchos jóvenes consiguen sus avatares del juego favorito más importantes, o sea, el vestuario y la apariencia es más importante para ellos que su propia apariencia en el mundo real. Y nuestros participantes hablaron de esto también, que es muy importante que el avatar tenga lo mejor y que el avatar estuviera en línea con los sentimientos internos de los jóvenes. Esto suena muy bien, pero esto también es el motivo por el cual puede haber todavía bullying y acoso en estos lugares, porque estamos tratando de crear una expresión auténtica de nosotros mismos y alguien aparece haciendo bullying. Y algunos jóvenes nos contaron historias de esto, una que yo había leído y luego escuché a los jóvenes hablando de esto y simplemente, mm, ahora usted puede comprar los juegos. Cada vez muestran mejor los distintos tonos de piel y todos somos diferentes. Esto lo sabemos y están contentos de que esto suceda. Hablan de cuando antes solamente había un avatar blanco o negro, pero ahora les parece esto interesante, pero varias veces nos dicen cara negra digital. Y entonces ahora tenemos avatares de piel más oscura. Y entonces uno puede pensar, ah, esta persona también es negra. Y entonces estoy pensando en las historias que nos comentaron. Y uno de los niños en nuestra historia bajó la guardia y resultó que esta persona virtual le dio la espalda y empezó a llamarlo de manera despectiva. Y hay otros juegos en los que te deben elegir y nadie te elige, o puedes ir a otro espacio y entonces vemos también cosas como capuchas del Ku Klux Klan que están para la venta y las personas las pueden, estas cosas también las venden, ¿sí? Ah, yo no sabía esto, no en todas las experiencias de Roadblock, pero en algunas sí. Y cuando uno está explorando, probablemente desde el comienzo no lo sepa, especialmente los jóvenes con los que hablamos habían empezado a jugar con Roblox desde los 6 o 7. Entonces nos empiezan a contar historias de cuando uno es joven y no sabe para dónde va. Entonces se puede encontrar con este tipo de espacios donde suceden este tipo de cosas. Básicamente voy a resumir diciendo que lo que puede suceder en estos espacios es que también tenemos las dinámicas psicosociales tóxicas que se dan en el mundo físico.
están sucediendo también en los espacios digitales donde hay sexismo y homofobia. Y esto es muy difícil para mí como defensora de los derechos de los niños. Y entonces vemos que este tipo de cosas están alimentadas por los diseñadores de las plataformas. Entonces, la plataforma tiene este tipo de cosas allí por algún ratón, como por ejemplo vender banderas nazis y capuchas del Ku Klux Klan y pues si las venden es difícil decir que no y esto no debería suceder porque permitir este tipo de expresiones racistas hace que las personas se llenen los bolsillos, lo mismo que se llenan los bolsillos en las redes sociales. En el chat veo un montón de wows. Doctora Crisilia, seguramente la mayoría de nosotros no sabíamos que había clasismo y racismo en este tipo de lugares. Doctor Desmond, ¿qué puedes agregar con respecto a tu experiencia? Sí, creo que la doctora ya mencionó los temas más importantes al respecto. Al escucharlos, entonces voy a resaltar un par de cosas de mi experiencias. Uno es la forma en la que las plataformas, los juegos o las redes sociales están entrenando los sistemas nerviosos de nuestros niños y esto me preocupa porque tenemos una necesidad permanente de desempeño y también de comparación y estar súper vigilantes y también estar pendientes de cómo nos vemos en línea y entonces es difícil realmente conectar con los sentimientos, con nuestras creencias y lo que queremos ser desde el corazón. En mi trabajo, entonces voy a hablar del duelo, bullying y conflicto. Y lo que he visto es que estas plataformas son infinitas y no hay un switch que se pueda desconectar a menos que haya forma en que los padres hablen con sus hijos de cómo desconectarse, porque también hemos visto en los últimos años que muchas plataformas de redes sociales optimizan para que las cosas salgan a la luz y entonces las plataformas les muestran a los niños lo que ellas quieren a partir de los algoritmos que tienen. Y para los niños negros, el impacto tiene dos realidades. Los jóvenes negros desde mi trabajo utilizan las redes sociales para procesar sus pérdidas. Entonces, en las redes sociales las personas pueden mantener los recuerdos vivos y pueden estar pendientes unos de otros. Y esto es importante desde el punto de vista de comunidad, pero también puede ser violencia o puede ser duelos o dolor en que aparecen una y otra vez y están expuestos al trauma permanentemente y esto puede generarles ansiedad, ira y también adormecimiento utilizan las instituciones. Las instituciones algunas veces no leen bien a los jóvenes negros y les dan una connotación criminal. Entonces no se trata de entrar en pánico, sino que necesitamos contexto y cuidado. Entonces necesitamos adultos que puedan entender adecuadamente estos vecindarios en línea antes de que lo que sucede en línea tenga impacto sobre la vida real de los niños. Mm, muy bueno. Ahora voy a pedirles, pueden hablar de cómo es que
las redes sociales, los juegos en línea pueden tener impacto en el desarrollo de los niños. Puede ser desarrollo en línea o en línea. ¿Cómo es el impacto? Creo que ya lo mencionaron. ¿Pueden ustedes profundizar un poco más, especialmente si hablamos de niños de 3, 4, 5 años y luego en edad escolar, los adultos o también para los adultos como yo? ¿Cómo puede esto tener impacto? Esta retroalimentación social o las respuestas que obtenemos después de algo que hacemos. Bueno. Este es uno de mis mensajes claves. En mi trabajo temprano tiene que ver con la importancia de las experiencias sensoriales integradas entre el mundo real y la retroalimentación. Obviamente tenemos retroalimentación social, pero voy a darles también un ejemplo que utilizo a menudo, que es la diferencia entre salir afuera sin tener audífonos ni nada y escuchar el viento, ver el viento mientras pasa por las hojas de los árboles y cuando nos golpea en el cuerpo el mismo viento. Entonces, estas experiencias sensoriales integrales son fundamentales para nuestro bienestar. Quiero comenzar con esto de manera que cuando pensemos en la diferencia entre la retroalimentación social física que vendrá con el tono de mi voz, que tan rápido puedo responder a ti y que hace mi cara cuando estoy respondiendo. Tenemos un montón de cosas que nosotros estamos leyendo de otros, algunos lo hacemos mejor que otros y hacemos distintas cosas porque cuando conocemos a una persona, conocemos los patrones de retroalimentación cuando compartimos espacio físico con ellos. Algunas personas no les gusta hacer contacto visual cuando hablan y simplemente decimos, ah, sí, así es fulano de tal. Y cuando nosotros nos comunicamos a través de una máquina, realmente no sabemos si la retroalimentación es cierta o no. Y con las redes sociales, eh, tenemos que tener en cuenta el tiempo. Ustedes pueden publicar algo en redes sociales y si los amigos están en línea, probablemente no respondan, pero de pronto no lo han visto todavía. Y nos tienta a pensar que ellos están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo y esto no es cierto. Entonces podemos hacernos un montón de historias en la cabeza, diciendo, ah, todos me odian, nadie ha visto mi publicación porque es demasiado tonta. Y entonces solamente en el mundo físico realmente podemos tener un sentido del tiempo que es adecuado, pero en las redes sociales el tiempo no es tan cierto. Y en los juegos la retroalimentación que recibimos está distorsionada porque está orientada a apoyar el interés del juego. Entonces, uno puede escuchar las voces, pero también se trata de si a uno lo eligen para un equipo y si a las personas le gustas, si te están dando un pulgar arriba o si responden con emoticones que muestran algo positivo o negativo y siempre la máquina está en medio. Entonces es una forma de expresarnos, de trabajar con lo que tenemos disponibles, pero no es algo que pueda hacer las personas si pudieran hacer cualquier cosa que ellos quisieran para responder a ti. Y no puedo esperar a escuchar lo que va a decir el doctor Patton, pero la diferencia entre la retroalimentación física y la que está mediada por máquinas es algo en lo que no podemos hacer suficiente eficiencia, porque recuerden que estas plataformas son monetizadas y esta retroalimentación está diseñada para crear ansiedad que nos lleve a comprar. Bueno, antes de hablar, doctor
doctor Desmond. El chat está lleno, lleno, lleno de respuestas y alguien nos utiliza una práctica de mindfulness para poderse desconectar. Hablando de lo que mencionó la doctora Benford. Adelante, doctor Desmond. Bueno, nosotros no podemos desconectarnos de los otros seres humanos en la edad de la tecnología y de la inteligencia artificial. Estoy pensando en mi perro y cuando salgo a caminar con él, él simplemente hace una pausa y pone la nariz hacia el viento. Y he visto un montón de niños, pero las personas no abrazamos, no acogemos realmente el mundo que está alrededor de nosotros. Y esto nos está pasando a nosotros y a nuestros jóvenes en esta edad de tecnología y de inteligencia artificial. Entonces, si pensamos en la retroalimentación social, es lo que recibimos después de que hacemos algo. Puede ser una sonrisa, ser ignorados, o una sonrisa. Y para los jóvenes, esta retroalimentación es muy importante y es lo que les ayuda a saber quiénes son, lo que es valorado y lo que se puede castigar. Y entonces esto es algo loco a lo que se ha reducido en estos sistemas técnicos y ha cambiado esta retroalimentación de tres formas. Entonces, primero, la retroalimentación se puede medir porque tenemos las vistas y es el pertenecer se convierte en un tablero de puntaje y también es permanente esta retroalimentación y es difícil de escaparse porque entonces están pendientes, compartieron mi video, lo leyeron, así no es como nos conectamos unos a otros en el mundo real. Entonces yo puedo escribir un comentario y alguien puede no leerlo, sino varias horas después. Y entonces esto no se apaga cuando los niños salen, siempre están pendientes de la retroalimentación y entonces ellos deciden que repiten y la inteligencia artificial es la que les está mostrando lo que quiere y entonces esto le muestra a los niños que esta es la forma de llamar la atención y puede haber acumulación de drama, humillación y esto les enseña a los niños de cómo obtener atención. Pero ¿y qué pasa con la creatividad y la alegría de aprender? Sería buenísimo que esto fuera lo que nuestros niños vieran en línea y tenemos formas de elegir aquí. Y algo que quiero dejar muy claro es que estamos viviendo en las imaginaciones de otras personas que no conocen nuestras comunidades ni a nuestros niños, nuestras familias. Entonces, creo que necesitamos esfuerzos de incidencia en estos mundos también. Aquí voy a hacer una pausa para hacerles dos preguntas. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a los padres que no tienen esta información, que no son conscientes de esta idea de que los demás están controlando el espacio digital? ¿Cómo llegamos a ellos? Bueno, hay que hablar. Lo que estoy aprendiendo es que los padres están muy preocupados con respecto a estos temas técnicos, pero de pronto se sienten avergonzados, no saben a quién acudir porque no saben tanto. Y yo sé que no es fácil, pero hay padres que van a estar todos en el mismo sitio y entonces van a hablar solamente de lo que escuchan o ven y entonces también se puede preguntar cómo están obteniendo la información, qué están haciendo con sus jóvenes. Algo que me gustaría es que los padres se conectaran alrededor del mundo digital que quisieran ver para sus hijos.
que no se trata solamente de responder a lo que está sucediendo. Nosotros podemos tomar decisiones y nosotros podemos presionar a las plataformas. Pueden ser los juegos en línea o pueden ser redes sociales para que ellos generen los ambientes en los que nosotros consideramos que nuestros niños van a estar seguros. Una posibilidad es hablar con las juntas asesoras. Yo trabajo con Exxon, Spotify y TikTok y me encantaría que los padres nos enviaran todas sus preocupaciones para que nosotros podamos mirar cuáles son las experiencias que ustedes quieren tener para sus jóvenes. Entonces, si hablamos de las juntas asesoras, después de esta conversación podemos darles más autonomía a los padres. Doctora Crisilia, otra pregunta del chat. ¿Hay recursos para saber cómo monitorear las interacciones de sus niños? Yo puedo tener acceso a sus cuentas, pero realmente no sé qué hacer con las invitaciones y los mensajes que me generan problema. Mi mayor recomendación sería hacer el esfuerzo y probablemente no sea muy fácil inicialmente, pero es importante tener conversaciones dirigidas por la curiosidad para que sus jóvenes les cuenten cómo son estos espacios de juego. Yo he hablado con jóvenes durante varios meses por este proyecto y les hemos preguntado si hablan con sus padres de estas plataformas y entonces ellos dicen que no porque seguramente sus padres no estarán interesados en este tipo de juegos y he visto este tipo de informes con frecuencia. Muchos jóvenes tienen un sentimiento de que estos ambientes de juegos no son reales. Y entonces que si un muchacho está desilusionado por lo que sucedió en ellos, los padres simplemente le dicen, recupérate y ya, esto no es real. Y entonces mi sugerencia es que lo que sucede en estos ambientes afecta profundamente a nuestros jóvenes. Y entonces no se trata solamente de utilizar la fuerza de voluntad. Ya tenemos investigaciones de lo que sucede cuando uno está inmerso en un ambiente virtual puede causar más dolor que el dolor en el mundo real. Entonces, mi consejo es hacer todo lo posible para abrir este canal de conversación y nosotros como adultos, nosotros sabemos qué es experimentar el racismo, el acoso y este tipo de cosas, de manera que nosotros podemos hablar de cómo lidiamos con estas experiencias cuando las tuvimos. Yo estuve entrevistando a unos jóvenes y eso fue algo de lo que hablamos. Entonces yo les dije, me acuerdo que esto me sucedió en el mundo físico. Y entonces considero que esto es realmente importante. Y lo otro fue algo que ya mencionó el doctor Patton al comienzo. eh, y lo que sucede en estos espacios en línea se traslada al mundo físico. Entonces escuchamos muchos de los términos como estar en default, ser un tocino o un slur y algún... No, son cosas que uno quisiera hacer y lo pueden llamar a uno con estos términos. Y en el mundo físico, a los niños los pueden considerar nerds, y entonces esto puede traer problemas, de manera que es importante abrir este canal de comunicación y podemos pasar a lo que dijo el doctor Patton, que es la acción colectiva, estar involucrados. Mi organización, Fair Play, eh, nosotros tenemos una red a la que se pueden unir los padres y estamos trabajando en favor de las reglas y reglamentaciones que necesitamos. Y el doctor Patton también lo mencionó, como por ejemplo pensar
hacia el futuro y cómo queremos que sean estos ambientes en el futuro. Y yo diría que necesitamos una reglamentación que obviamente podemos utilizar algunas de las leyes que ya existen con respecto a la privacidad de la información de nuestros niños. Y creo que estas son leyes que no se han hecho cumplir lo suficientes. Sí. Y Shantini Katenaya dijo esto porque dijo que los derechos de la información nos llevan a que tengamos que tener en cuenta la discriminación en estos espacios virtuales, no solamente en los reales. Y sabemos que hay muchas organizaciones como Fair Play, pero somos todo un movimiento, gracias a Dios. Yo soy parte de este movimiento y me encanta. Y sobre esto estamos trabajando con la ley de seguridad de los niños frente a la inteligencia artificial y muchas otras leyes en las que muchas organizaciones están trabajando. Y ustedes pueden unirse a organizaciones parecidas parecidas a Fair Play para que los padres puedan participar en la redacción de estas leyes. El chat está lleno de comentarios, doctor Desmond y Costa Crisilet. ¿Cuáles son los llamados a la acción? Me dicen que también acaban de descargar uno de los juegos para poder saber cómo es el juego y ayudar al sobrino adolescentes. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de cómo podemos tener la perspectiva. Ay, Dios mío, faltan 10 minutos. Una pregunta. Hablamos ya un poco, pero quiero que profundices un poco de qué pueden hacer los padres y los profesionales para darles a los niños negros otras formas alternativas de entretenimiento. Y, por ejemplo, no le he dado celular a mi hijo más joven y siempre me pregunta, mamá, ¿y cuándo voy a poder tener un celular? Y seguramente lo tendrá más adelante. ¿Qué alternativas hay? Entonces, bueno, me acuerdo de un video que vi ayer de Angela Davis en el que estaba hablando de cómo podemos reflexionar en la esclavitud. Solamente recordamos el trauma y el dolor y nos olvidamos de la parte de cómo nosotros creamos alegría en el tiempo más difícil de nuestra vida. Entonces, para mí, una alternativa no es quitarles las redes sociales, sino que los niños se sientan vivos y que se sientan vivos y enseñarles de cómo planear la alegría. Este es un concepto que enseño en mi clase en la Universidad de Pensilvania y es un plan y es un menú de actividades. Estamos hablando de planear la alegría. Esto incluye tanto la vida física como la digital. No es estar menos en línea, sino que tengan más. Entonces se puede comenzar con tres preguntas. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te ayuda a calmarte? ¿Qué te hace sentir orgulloso? Y creo que estas respuestas pueden ser la base. Y luego podemos tener un menú de alegrías en dos líneas. Entonces pueden ser micro alegrías de 5 a 15 minutos que sean gratuitas, medianas que son de 30 a 60 minutos, o puede ser cocinar o estar en el parque o mandarse a arreglar o en el salón.
y también podemos tener otras alegrías más profundas. Y creo que tenemos que traer a los niños a definir nuevamente la alegría para ellos mismos y tener un plan de alegría. Entonces nos muestra cómo podemos presentarnos en línea y cómo participamos con otros en línea y cómo tomamos decisiones de cuánto tiempo vamos a dedicarle en línea y cuándo podemos dar un paso atrás. Y lo que he visto es que estoy viendo cómo emerge un grupo de personas y están tomando las decisiones y ya estar en línea no es toda su vida y ellos están cuestionando la inteligencia artificial y tienen un sentido de alegría para sí mismos y ellos entienden que es estar presentes en el mundo es algo que es mucho más grande que simplemente estar en línea. Y entonces esperamos poderles ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Puedes repetir, por favor, las tres preguntas? Sí, claro, las tres preguntas son, perdón, me aseguro que estén aquí. Y yo no me debería olvidar. Creo que la primera es que te hace reír. Voy a escribirlas en el chat para que todos las tengan. Las personas están muy, muy conectadas con ese plan de alegría. Ah, nos quedan 5 minutos. Doctor Crisilia, voy a hablar un poco más despacio. ¿Qué le gustaría a usted decir relacionado con apoyar otro tipo de actividades y conexiones? Bueno, me encanta la idea de un plan de alegría y yo quisiera agregar, soy súper fan del mundo físico, entonces yo podría preguntar, por ejemplo, por ejemplo, que los niños piensen en el mundo físico de manera diferente y este cambio puede darse de manera más sencilla, sin denigrar o sin menospreciar lo que está sucediendo en el mundo virtual. Pero realmente es mostrar a través de las experiencias y no los argumentos, mostrar los distintos placeres que ofrece el mundo real. Y creo que hay que pensar qué es lo que está sucediendo con los adolescentes. Ah, porque nosotros decimos, ay, no, 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 es algo muy, muy complicado. Pensémoslo como que la adolescencia es un momento de descubrimiento y de oportunidad y es cuando los jóvenes realmente necesitan como su desarrollo tener relaciones afuera de la familia. Esto es muy importante. Entonces, pensar, por ejemplo, lo que les guste hacer ellos, apoyarlos para que puedan construir relaciones con otras personas y también pensar en la necesidad de la autoexpresión, eh, la forma como se presentan, cómo experimentan cosas nuevas, porque ustedes están, los adolescentes están pensando en quiénes son y qué es lo que quieren. Entonces tenemos que generar oportunidades para los niños que ustedes conocen. Pueden ser no necesariamente nuestros propios hijos, pueden ser sobrinos y sobrinas, y algunas veces puede ser algo que no se va a ver florecer, sino más adelante. Entonces, lo que necesitamos también pensar es que no necesitamos retroalimentación inmediata, pero podemos recordar nosotros nuestra propia adolescencia y de las cosas que nos parecían interesantes en ese momento y algunas semillas que plantaron en nosotros las personas que estaban a nuestro alrededor y que dieron fruto más más adelante. Es importante pensar en la autoexpresión, y como nos lo dijo el doctor Patton, en que puedan encontrar una comunidad en distintos espacios. Bueno, creo que tenemos un minuto más. Voy a leer un par de comentarios de nuestra audiencia. Alguien ha sido muy de mucha ayuda, una muy buena conversación. Me encanta la información, un montón de corazones que llegan. En nuestro último minuto, doctor
doctor Desmond. Doctor Crisilia, ¿qué quieren ustedes compartir con nuestra audiencia? ¿Qué más quisieran ustedes que ellos, o incluso yo? Porque mis niños todavía son jóvenes y todavía no han llegado al teléfono celular, pero seguramente llegarán. Entonces quiero adelantarme para no sucumbir a la inteligencia artificial y también aquellos padres que defienden a sus hijos. 30 segundos de cada uno, algunas palabras de cierre. Bueno, yo simplemente quiero repetir que la acción colectiva es fundamental y también necesitamos reglamentación porque si estas compañías no necesitan y ellos van a seguir utilizar esto para la extracción comercial y lo van a hacer porque lo pueden hacer y es algo muy rentable, pero nosotros podemos detenerlos. Nosotros no necesitamos tener una internet como la que tenemos. Esto no es inevitable y tenemos que compartir este mensaje con los jóvenes y ustedes pueden es- podemos tener y preguntarles a nuestros jóvenes cómo quieren que sean los juegos y seguramente las respuestas van a ser mayores. Sí, yo sé que hay mucha información asustadora con respecto a los niños y la tecnología y creo que hay que informarse. No todo es malo. Hay jóvenes que están haciendo cosas innovativas, emocionantes. Hay que saber un poco más de esto de las comunidades y también es importante saber de dónde viene la información, porque la conexión humana es fundamental y necesitamos regresar a estas conexiones y asegurarnos de que nuestros niños, nuestros adolescentes salgan a jugar afuera, que sientan el viento en sus caras y que hagan preguntas profundas sobre tecnología. Y creo que esto nos va a llevar a un muy buen sitio. Muchísimas gracias a los doctores Desmond Patton y Priscilla Benton. Muchísimas gracias a todas nuestros asistentes. Esta semana les llegará la encuesta de satisfacción. Esperamos su retroalimentación y esperamos verlos en la segunda entrega dentro de una semana donde vamos a hablar de cómo empoderar a los padres negros a generar comunidad. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.